¿Qué pasa si un país se enriquece sin construir una economía al mismo tiempo? Australia pronto lo descubrirá. Casi el 60% de sus exportaciones proviene de cosas que solo hay que sacar de la tierra: mineral de hierro, carbón, gas natural, pero mientras tanto, su industria apenas produce algo y su economía tiene menos bases que la de Senegal o Uganda. En teoría, por supuesto, todo es maravilloso. La riqueza de los hogares australianos está entre las más altas del mundo, y no han visto una recesión real en 30 años. Pero si miramos debajo de la superficie, ciertamente encontramos grietas. El crecimiento se ha detenido, y los precios de las propiedades ya son 10 veces mayores que el ingreso medio anual. En Australia ha empezado a hacer tic-tac una bomba de tiempo que nadie quiere ver. Pero ¿cómo es que este país del tamaño de un continente se convirtió en uno de los más ricos del mundo, mientras se olvidó de construir una economía propia? ¿Y por qué es un problema tan grande que la economía de un país dependa de las minas, el mercado inmobiliario y el juego? Enseguida lo vas a entender. A primera vista, Australia parece casi perfecta. El patrimonio medio de un hogar australiano es excepcional a nivel mundial, alrededor de $400.000. Los precios de las propiedades en Australia están por las nubes, las cuentas de jubilación crecen bien, y el país ha evitado la recesión durante más de 30 años, salvo un pequeño tropiezo durante la época del COVID. Entre otras cosas, por esto se le ha quedado el apodo de «el país afortunado», como si fuera inmune a las tormentas de la economía mundial. El sistema de pensiones obligatorio de Australia, conocido como superannuación, ha acumulado una enorme riqueza. Hoy en día, en un hogar promedio hay casi $250.000 descansando en la cuenta de jubilación. El gobierno presume de todo esto: calificación crediticia AAA, un sistema bancario sólido y una deuda pública relativamente baja. Con estos datos justifican la ejemplar política económica. Pero si miramos qué hay detrás de las brillantes estadísticas, obtenemos una imagen cada vez más alarmante. Ya son 7 trimestres consecutivos en los que disminuye el rendimiento económico per cápita. Es decir, aunque la economía creció sobre el papel, la mayoría de la gente se ha empobrecido mientras tanto. El crecimiento del PIB está en su punto más bajo en décadas, mientras que los salarios apenas logran seguir el ritmo del aumento del costo de vida. Esto es especialmente notable si comparamos Australia con otros países. En los últimos años, la productividad ha aumentado en Estados Unidos, y Europa logró mantenerse en pie incluso durante la crisis energética. Australia, en cambio, lleva años apoyándose en un solo truco para mantener las apariencias: el crecimiento de la población. Más de 400.000 nuevos inmigrantes al año es como si cada año se construyera una nueva Canberra. Esto, naturalmente, genera demanda, se necesitan viviendas, tiendas, escuelas, médicos, y todo esto eleva artificialmente el PIB. Pero si restamos este efecto poblacional, la economía australiana en realidad está estancada, y es precisamente este truco el que oculta los graves problemas estructurales. El sistema de pensiones encierra otra contradicción interesante. Aunque se han acumulado enormes fortunas en las cuentas, ese dinero fluye cada vez más hacia el extranjero. Más del 70% de los activos de los fondos de pensiones australianos ya no termina en empresas locales, sino en gigantes tecnológicos estadounidenses, fábricas europeas o marcas asiáticas. La razón es sencilla: la economía de Australia no es lo suficientemente diversa ni desarrollada como para absorber todo ese capital. Esto crea una situación extraña. Según las estadísticas, la gente es rica, pero mientras tanto la economía apenas progresa. El dinero está ahí, pero no trabaja en casa, y esta brecha entre la aparente prosperidad y la verdadera fortaleza económica es la mayor debilidad de todo el modelo, algo que no se puede ocultar para siempre. El mercado inmobiliario solo refuerza todo esto. Los precios se han triplicado en comparación con los ingresos desde los años 90, y con esto, en los papeles, muchísima gente se ha vuelto millonaria. Pero esto no proviene de inversiones productivas, sino simplemente del hecho de que el precio de las casas casi siempre está subiendo. Así que la riqueza está ahí, pero no se puede gastar, está literalmente cementada en las paredes. Mientras tanto, cada vez hay más señales de alarma. El comercio minorista ha caído, las inversiones empresariales son débiles, el endeudamiento de los hogares es uno de los más altos del mundo, superando incluso el 120% del PIB. El nivel de vida de las generaciones más jóvenes está empeorando, y ser propietario de una vivienda se ha vuelto casi inalcanzable para los menores de 40 años. Así que Australia ha construido una enorme riqueza aparente, pero no ha logrado crear verdaderos fundamentos económicos autosuficientes. La abundancia de materias primas es el mayor recurso de Australia y quizás también su mayor fuente de peligro. Así que veamos por qué es problemático que la riqueza de un país provenga únicamente de lo que extrae de la tierra.
Australia es una verdadera potencia minera, el segundo mayor exportador de carbón del mundo y un actor líder en mineral de hierro, gas natural y oro. Solo entre junio de 2023 y junio de 2024, el sector minero generó 280.000 millones de dólares en ingresos por exportaciones, más de lo que producen anualmente las economías de toda Nueva Zelanda o Grecia. Solo de mineral de hierro vendieron cerca de 900 millones de toneladas, lo que representó más de la mitad del comercio marítimo global. Esta riqueza natural alimentó el milagro económico del país, pero al mismo tiempo trajo consigo un fenómeno peligroso que los economistas llaman la maldición de los recursos. Este patrón suele afectar a países pobres, como Angola, rica en petróleo, o el Congo, abundante en tierras raras. Cuando un país obtiene enormes ingresos por la venta de materias primas, a corto plazo suena muy bien, entra dinero extranjero, los gobiernos parecen más ricos y la moneda nacional se fortalece. Pero sí, esto tiene un efecto secundario serio. Toda otra exportación, como la fabricación de maquinaria, la agricultura o la tecnología, de repente se vuelve no competitiva, porque debido a la moneda fuerte, sus productos resultan demasiado caros en el extranjero. Además, como la extracción de materias primas genera ganancias rápidas y predecibles, el Estado y los inversores prefieren poner su dinero aquí, en lugar de invertir en educación, innovación o desarrollos industriales, que a largo plazo serían mucho más importantes. De este modo, estos países a menudo quedan atrapados en una estructura económica limitada, donde todo depende de cuánto valen las materias primas en el mercado mundial en ese momento. Así es como uno puede quedarse atascado para siempre en el estatus de país en desarrollo. Pero la situación de Australia es especial. Es un país rico cuya economía se parece exactamente a la de un país en desarrollo clásico, dependiente de las materias primas. Esta dependencia de los recursos hace que Australia sea especialmente vulnerable, sobre todo por China. La economía australiana es casi un reflejo de los ciclos de la construcción en China. Si China está construyendo, Australia prospera; si China se desacelera, Australia también se desacelera. Desde los años 2000, China se convirtió en el mayor comprador de mineral de hierro de Australia, y hoy en día, más del 70% de las exportaciones van a China. Este modelo, que depende casi de un solo comprador, ya no representa solo un riesgo económico, sino también un riesgo geopolítico. Pero aquí también encontramos todos los problemas que, por ejemplo, son característicos de un país africano. La dependencia ha creado una economía de dos velocidades dentro del país. Las regiones mineras, como Australia Occidental, han prosperado, mientras que los centros industriales tradicionales, como Victoria o Australia Meridional, están sufriendo. El fuerte dólar australiano, generado por la minería, prácticamente ha hecho inviable la agricultura y la industria manufacturera orientadas a la exportación. Sin embargo, la mayor perdedora ha sido la innovación. Si el dinero llega fácilmente de la tierra, ¿por qué arriesgarse con una nueva tecnología? Los inversores prefieren poner su dinero en proyectos de materias primas seguros, en lugar de apostar por startups inciertas pero con gran potencial de crecimiento. Esto es un ciclo que se retroalimenta. Los mayores ingresos por materias primas vuelven a invertirse en materias primas, y mientras tanto, nada progresa. Y eso que la vida científica australiana no es mala. El país desarrolló las bases del Wi-Fi, las primeras celdas solares y algunas de las tecnologías de Google Maps. Aún así, todas estas se convirtieron en éxitos comerciales en otros lugares. El entorno económico australiano simplemente no supo aprovecharlas y hasta ahuyentó las buenas ideas hacia otros sitios. No es casualidad que Australia ocupe el puesto más bajo en el ranking de diversidad económica entre los países desarrollados del mundo, el puesto 102 de 146. Este indicador mide cuán complejas, únicas y exportables son las cosas que produce un país. Desde este punto de vista, Australia está al mismo nivel que Senegal o Uganda, aunque tenga la cartera llena. Así que el país se ha hecho rico sin haber construido una economía diversa. Cada vez sale más dinero de la tierra, pero aquí nacen cada vez menos ideas nuevas, productos nuevos o industrias nuevas. Y si la demanda se seca o el precio de las materias primas cae, de repente le quitan la alfombra de debajo a la economía. Pero no quiero darle demasiadas vueltas a esto. Creo que ya entiendes la idea principal. Sigamos con la siguiente gran distorsión estructural, que no es otra que el mercado inmobiliario. Se me pasó decir al principio del vídeo que el precio promedio de una propiedad en Australia es casi 10 veces el ingreso medio anual. En los años 90, esta proporción era solo de 3 veces. El increíble aumento de precios ha convertido hoy al mercado inmobiliario australiano en uno de los más inaccesibles del mundo. Por ejemplo, Sydney es la segunda ciudad más cara del mundo, solo superada por Hong Kong. Muchos piensan que esto se debe simplemente a la ley de la oferta y la demanda, pero no es así.
Es el resultado de decisiones políticas deliberadas que han priorizado la especulación inmobiliaria por encima de cualquier otra actividad económica. En el centro del sistema hay una laguna fiscal llamada negative gearing. Esto permite a los inversores deducir las pérdidas sufridas en sus propiedades, como los intereses de los préstamos, de sus otros ingresos sujetos a impuestos. Puede sonar complicado, pero en realidad es simple. Los inversores compran propiedades que generan menos ingresos por alquiler de lo que cuesta mantenerlas y financiarlas. Estas pérdidas que aparecen en el papel, principalmente por los intereses de la hipoteca, reducen los impuestos que tienes que pagar por todos tus otros ingresos. A esto se suma una fiscalidad favorable sobre las ganancias de capital, es decir, que por las ganancias obtenidas se paga menos impuesto que por otros tipos de ingresos. Es decir, cuando la propiedad se revaloriza y la venden, solo tienen que pagar un impuesto reducido y más favorable sobre la ganancia obtenida. Este sistema, en la práctica, permite a las personas con altos ingresos trasladar sus ingresos laborales, que tributan a una tasa alta, hacia las ganancias inmobiliarias, que están gravadas a una tasa más baja. Según los asesores financieros, a ciertos niveles de ingresos prácticamente es una tontería no aprovechar esta oportunidad, por lo que el Estado, en la práctica, está apoyando la inversión inmobiliaria que es deficitaria durante el alquiler pero rentable en el momento de la venta. El problema empieza cuando esto incentiva la especulación de una manera increíble. La gente no invierte en negocios o fábricas, sino que compra y vende viviendas, porque ahí tienen que pagar menos impuestos sobre las ganancias y al final les resulta más rentable. El efecto se siente en toda la economía. El endeudamiento de los hogares australianos alcanza casi el 120% del PIB. Con esto, ocupan el segundo lugar a nivel mundial. El dinero que se podría gastar en la creación de nuevas empresas, investigación o producción, en cambio, se destina a inflar los precios de los inmuebles existentes. Esto, debido a la estructura de la economía, vuelve a ser problemático y refuerza aún más la dependencia de las materias primas, ya que por dos razones diferentes no se desarrolla ninguna industria en Australia. Pero también es un problema que las generaciones jóvenes quedan excluidas del mercado inmobiliario. El recorrido vital de los compradores de vivienda ha cambiado por completo. Mientras que antes, muchos ya poseían su propia vivienda a finales de sus 20, hoy en día la edad promedio para la primera compra es de 36 años, pero el grupo que más rápido crece es el de los que tienen entre 40 y 49 años. La brecha sigue creciendo. Los mayores, que aún pudieron adquirir propiedades a precios bajos, salen ganando, mientras que los más jóvenes, como inquilinos, nunca serán parte de este sistema favorable. A esto se suma también una presión migratoria. La población de Australia ha crecido cerca de un 45% desde 1991, principalmente gracias a la inmigración. Esto ayuda a las estadísticas de crecimiento económico a corto plazo, pero al mismo tiempo asfixia el mercado inmobiliario, especialmente en las grandes ciudades, donde se asienta la mayoría de los recién llegados. Las respuestas del gobierno son en su mayoría solo medidas de apariencia. Por ejemplo, prohibieron la compra de viviendas por parte de extranjeros, pero solo para aquellos que no tienen permiso de residencia. Como la mayoría de los compradores extranjeros ya contaban con este permiso, la norma no cambió mucho la situación. Unas contradicciones similares surgieron también cuando se planteó reducir el número de estudiantes internacionales debido a la escasez de viviendas. Varios economistas se manifestaron en contra de esto, ya que de nuevo solo se estarían tratando los síntomas y no la causa. Debido al sistema fiscal, en Australia no es el trabajo, la producción o la creación de empresas rentables lo más lucrativo, sino la especulación inmobiliaria. Este sistema genera un flujo de dinero en la dirección equivocada, de los jóvenes inquilinos hacia las generaciones mayores que ya son propietarias de viviendas, y de ellos, la riqueza fluye hacia los bancos prestamistas. Sin embargo, dado que estas personas e instituciones constituyen la base del poder, a nadie le interesa cambiar el sistema. Esta economía basada en bienes raíces, en realidad, hace lo mismo que la industria de materias primas. Extrae valor, en vez de crearlo. Solo que aquí no extraen algo de la tierra, sino del bolsillo de las generaciones más jóvenes. Pero hay otra industria que en Australia funciona bajo una lógica similar. No construye, no produce, solo quita. Y esa no es otra que el juego de azar. Imagínese que los juegos de azar se volvieran tan populares en el país que incluso un pub promedio funcionara como un mini casino. Suena bien, ¿verdad? Bien. Pero no es tan bueno. En la mayoría de los países desarrollados, el juego está asociado a los casinos y a unos pocos lugares designados, pero en Australia se ha integrado plenamente a la vida cotidiana.
En un pub promedio, encontrarás una habitación separada con lavabos para billetes que tintinean y brillan. Estas son las famosas pokies, o sea, las máquinas tragamonedas electrónicas. Bueno, ahí no, y de hecho más bien se han multiplicado. Pero esas son solo la punta del iceberg. Los anuncios de apuestas deportivas inundan la televisión, especialmente durante la transmisión de los partidos más importantes. La Melbourne Cup, una de las carreras de caballos más grandes del año, es prácticamente una fiesta nacional. Incluso en las escuelas primarias organizan apuestas internas, y los boletos de lotería están alineados en la caja, junto a los chocolates y las revistas, en todas las tiendas. En Australia, el juego de azar no es un entretenimiento ocasional, sino que se ha convertido en parte de la cultura. Y eso es un problema. No solo es una apuesta perjudicial, sino que también genera adicción. Las cifras son realmente asombrosas. Un australiano promedio pierde cerca de $1.000 al año en juegos de azar. Este promedio incluye a todos, incluso a quienes nunca juegan. Es decir, los jugadores reales pierden mucho más. Y no hay ningún otro país donde la pérdida per cápita se acerque a este nivel. Ni siquiera en Estados Unidos, a pesar de que allí están Las Vegas y Atlantic City. Pero Australia les gana por mucho. La gran mayoría de las pérdidas está relacionada con estas máquinas tragamonedas electrónicas. En el país funcionan unas 200.000 de estas máquinas, lo que equivale a una por cada 120 personas aproximadamente. Y no solo en los casinos. Los bares de los suburbios, los clubes comunitarios y las asociaciones de veteranos están llenos de ellas. Además, estas máquinas están diseñadas para juegos rápidos. Se pueden perder cientos de dólares en cuestión de minutos. En otra rama del juego que está creciendo rápidamente, las apuestas deportivas, el verdadero cambio lo trajeron los teléfonos inteligentes. Ya no hay que hacer fila en la casa de apuestas. Hoy en día, cualquiera puede apostar en cualquier momento a cualquier evento en todo el mundo, desde cualquier lugar, a través de una sola aplicación. Los anuncios de las casas de apuestas sugieren que la experiencia deportiva solo es completa si también apuestas en ella. Yo mismo caigo en esto durante un mundial o una Eurocopa, y rara vez termino con ganancias al final. Desde el punto de vista económico, el juego de azar se ha convertido en una industria importante. Miles de personas trabajan directamente en este sector, y aún más en los sectores relacionados, como la hostelería, el marketing o la informática. El Estado, por su parte, depende de los ingresos fiscales del juego, que en algunas regiones pueden representar hasta el 10% del presupuesto anual. Esto genera una grave contradicción. En teoría, el Estado debería regular el juego, pero al mismo tiempo tiene un interés económico en su expansión. Por ejemplo, el estado de Victoria recaudó más de $2.000 millones en un solo año de esta manera, y eso es un incentivo importante para no tocar el sistema. Sin embargo, el coste social es brutal. Aproximadamente 1 millón de personas están involucradas de alguna manera en el juego problemático, y eso es solo el número de afectados directos. Sus familias, hijos y parejas también sufren. Además de la quiebra financiera, las consecuencias frecuentes son la delincuencia, el fraude o la violencia en las relaciones de pareja. Las investigaciones muestran una relación clara entre el acceso a los juegos de azar y los daños sociales. A pesar de esto, las respuestas políticas suelen ser débiles. Lamentablemente, el lobby del juego es muy fuerte. Gastan enormes sumas de dinero en comunicación, relaciones públicas políticas y en mantener contacto con los políticos, sin importar su afiliación partidista. Cuando se proponen reformas, la industria lanza inmediatamente una campaña. Se pierden empleos, los ingresos estatales disminuirán, y muchas veces esto es suficiente para impedir cualquier cambio. Esto se vio especialmente claro cuando intentaron limitar las apuestas máximas de las máquinas tragamonedas, aunque según las investigaciones, esto reduciría drásticamente las pérdidas de los jugadores problemáticos sin molestar a los jugadores ocasionales. Sin embargo, la industria logró bloquear las propuestas una y otra vez. Así que los 3 pilares principales de la economía australiana no producen, sino que extraen dinero, esperanza y seguridad, el juego, el mercado inmobiliario y la extracción de materias primas. Y cuando la economía de un país se sostiene sobre 3 patas como estas, basta con que una falle para que todo empiece a tambalearse. Y de hecho, los 3 sectores se enfrentan a desafíos cada vez mayores. China se está desacelerando, las subidas de las tasas de interés presionan los precios de la vivienda y el juego está bajo una creciente presión social. Y aquí no terminan los problemas de la tierra de los canguros. ¿Y qué pasa si el sistema que, en teoría, debería asegurar el futuro de los australianos, en realidad está construyendo economía en otro lugar? El sistema de pensiones australiano, es decir, la superannuación, a menudo se menciona como un ejemplo a seguir. Es obligatorio, está bien organizado y acumula enormes ahorros para los ciudadanos. La esencia del sistema es sencilla.
todos los empleadores están obligados a transferir una parte del salario de los trabajadores, actualmente el 11% y pronto el 12%, a cuentas individuales de jubilación. Esto es lo que se llama el superfondo. Gracias a esto, en Australia se ha acumulado un patrimonio de jubilación de más de 2 billones de dólares estadounidenses. Este es uno de los fondos de ahorro más grandes del mundo. Un hogar promedio posee cerca de $250.000 en esta forma. Pero hay un problema: este dinero no trabaja en Australia. Una parte cada vez mayor se invierte en el extranjero, en empresas tecnológicas estadounidenses, fabricantes europeos y marcas asiáticas. Sin embargo, la economía australiana apenas ve algo de esto, y la razón es muy sencilla. Los administradores de la superannuación, los fondos de inversión y los gestores de carteras están legalmente obligados a garantizar el mejor rendimiento posible para sus clientes. Y como la economía australiana es demasiado pequeña y unilateral, la mayoría de los gestores prefieren invertir el dinero en el extranjero. Allí el mercado es más grande, las oportunidades son más variadas y hay mayor innovación. Esta tendencia solo se ha intensificado en los últimos años. Desde que terminó el auge de las materias primas, las oportunidades de inversión en Australia parecen aún menos atractivas, y aquí es donde vuelve a entrar en juego esa complejidad económica de la que ya hablamos antes. La economía australiana no es lo suficientemente diversa. La minería, la agricultura, el sector inmobiliario y los servicios financieros dominan, pero como ya aprendiste, hay pocos sectores que realmente representen un valor tecnológico, innovador o de exportación. Esto lleva a que los australianos ahorren mucho, pero inviertan poco dentro del país. El dinero se va al extranjero, donde realmente genera empleos, desarrollos y crecimiento. Así que el dinero no está trabajando en Australia. Esto es un círculo vicioso que se refuerza a sí mismo. Como no hay suficientes inversiones nacionales de calidad, el dinero se va, así que tampoco se desarrollan las industrias nacionales necesarias, y así sucesivamente. De hecho, los capítulos anteriores también trataban de esto. Todo está obstaculizando el desarrollo de su economía. Incluso las empresas australianas exitosas a menudo abandonan el país en cuanto se fortalecen. El capital, el mercado y las oportunidades están más concentrados, por ejemplo, en Estados Unidos, así que muchas startups australianas se encuentran allí el siguiente nivel. O en centros de startups asiáticos como Hong Kong y Singapur. Así que la innovación comienza en Australia, pero los beneficios ya no se quedan allí. La paradoja de las pensiones es especialmente peligrosa porque la riqueza que existe en papel no significa automáticamente un poder económico real. De este modo, Australia ha creado un sistema que realmente funciona a nivel individual. El ahorro para la jubilación de la población es sin precedentes, pero colectivamente, a nivel económico, no construye el futuro del país. Y si la demanda de China cae, el mercado inmobiliario se tambalea y la industria nacional no se desarrolla, entonces, por muy bonitos que sean los números en los extractos anuales de las pensiones, el país en su conjunto podría enfrentarse a una crisis extremadamente grave. Australia se encuentra ahora en una encrucijada. El país que durante 3 décadas fue el ejemplo económico envidiado por el mundo, el país afortunado, ahora se da cuenta de que la suerte no es una estrategia. Por eso, el gobierno australiano intenta marcar un nuevo rumbo. Bajo el nombre de Future Made in Australia, promete miles de millones para tecnologías verdes y el desarrollo de industrias avanzadas. Pero si no se abordan los problemas subyacentes, la política fiscal distorsionada, las limitadas oportunidades de inversión nacional y la baja complejidad económica, este nuevo plan no será más que una costosa curita. La historia de Australia es una advertencia para todos aquellos que solo miran las estadísticas financieras y no examinan de dónde proviene realmente esa riqueza. La verdadera prosperidad económica no se mide por el ahorro para la jubilación per cápita ni por el nivel de los precios inmobiliarios, sino por lo que somos capaces de crear, por cuán diversa e innovadora es nuestra economía.